Pues como les prometí, hoy les voy a hacer una plática de lo que yo considero, es como yo veo, toda la problemática de Putin y su invasión a Ucrania. Voy a empezar por hacer un relato de hechos históricos que no hay manera de que se cuestionen y luego les daré mi opinión muy personal pidiéndoles que no me agredan y que no me digan que soy una vieja que no sé nada, cada quien su vida y Dios en la de todos. Entonces, empezaré por decirles que Crimea, que es donde se inició todo el conflicto, cuando Putin invadió Crimea en 2014, supuestamente es donde empieza realmente todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando en realidad lo que yo veo es entre Putin y lo demás. Entonces, Crimea es una península en el Mar Negro que se encuentra al sureste de Ucrania y que, entre otras cualidades, destaca su riqueza en reservas de gas. Pero me parece muy importante hablar un poco de los antecedentes históricos de Ucrania durante el siglo XX. Ucrania logró su independencia de diferentes invasores, imperios, etcétera, en el 2017, pero cuando esto se dio estaba formado por 4 diferentes partes que no voy a entrar en detalles y si quieren entrar en más detalles los invito a que vean mi video del 23 de febrero del 2022 que hice sobre Ucrania en mi canal de YouTube desde la mirada Weisberg. Casualmente lo hice un día antes de que Putin invadiera Ucrania. Entonces, repito, se independizó en 1917 y desde 1922 ya se unificó como una república que fue de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. Esto quiere decir que al igual que las otras 12 repúblicas, porque tengo entendido que la Unión Soviética estaba formada por 13 repúblicas, repito, esto quiere decir que con las otras 12 que formaron la URSS, todas eran consideradas, sobre todo por sus dirigentes, como rusas. Cuando subió al poder a la URSS José Stalin, que podríamos decir que gobernó en forma dictatorial en la Unión Soviética, más o menos desde 1946 hasta 1952, porque falleció en 1953, repito, durante su dictadura impuso una rusificación de la población soviética, tanto en lo que se refiere al lenguaje, al idioma, como al proceso de culturización de la población, haciendo que esta población lo hiciera a la fuerza. ¿Y esto cómo afectó a Ucrania? Como ya les dije, Ucrania era una república soviética, por lo cual sus habitantes debieron obedecer las imposiciones que se venían de la dirigencia soviética. Y de 1922 a 1991, que es cuando Ucrania logra su independencia, que en agosto de 1991, la población ucraniana sufrió una serie de ataques a su población, inclusive una limpieza étnica que costó la vida de entre 4 y 12 millones
de ucranianos. De 1942 a 1956, y precisamente debido a todas estas persecuciones, un grupo de ucranianos decidieron formar un ejército clandestino, un ejército insurgente que batalló al mismo tiempo contra las autoridades soviéticas y contra la agresión o el ataque de los nazis. El éxito de esta acción, de este grupo que fue, digamos, profesionalizándose, logró que el 24 de agosto de 1991 se pudiera Ucrania independizar de la Unión Soviética, exactamente 4 meses antes de la desaparición de la Unión Soviética, que se dio en diciembre de 1991. Y desde 1991, Ucrania empezó un proceso de descomunicación, digamos, de despego, llamémoslo así, o alejamiento de lo que ya se convirtió en la Federación Rusia, y Ucrania fue abandonando el régimen comunista y adoptando un régimen de libre mercado y de un Estado democrático. Y Ucrania entonces inicia su crecimiento y un desarrollo que va aumentando con el paso del tiempo, llegándose a convertir en el tercer estado más importante de Europa. Primero por su tamaño territorial, que es el tercero. Segundo por su población, pero también por el desarrollo económico que fue logrando y que en gran medida debió sus riquezas, por un lado, a las tierras del territorio ucraniano, las tierras negras que se llaman, que son tierras muy fértiles que le provocaron o que le aportaron a Ucrania la posibilidad de convertirse en lo que ahora, bueno, antes de la invasión rusa, se le llamaba el granero de Europa y algunos hasta el granero del mundo. Pero por otro lado, lo que se llaman tierras raras. Eso de las tierras raras ya lo hablé también en un TikTok, pero lo repetiré. Las tierras raras contienen elementos minerales y otros elementos que son literalmente indispensables para la producción de los microchips, microprocesadores, etc. Por lo cual Ucrania se convierte, sin querer queriendo, como dice el dicho, en un botín, así lo veo yo, para las grandes potencias del mundo. Como comentario al margen, les diré que actualmente China posee el 95% de las tierras raras que se han detectado en el planeta. Bueno, entonces resulta que en el 2013, que era presidente Víctor Yanukovych en Ucrania y que había siempre tenido una política totalmente prorrusa, deciden expulsarlo y Moscú le da, lo recibe y se exilia en Moscú. Y este hecho lo aprovecha Putin como pretexto para enviar a Crimea, diciendo que para dar apoyo humanitario, pero en realidad lo que manda es un batallón de 16,000 soldados. En abril del 2014, en la región del Donbass, en Ucrania, comenzó una sublevación armada prorrusa que acabó partiendo en dos
las regiones de Donetsk y de Lugansk. El resultado de este conflicto es lo que se conoce como el Protocolo de Minsk, del que nadie habla, y en este protocolo se sentaron a negociar Ucrania, la Federación Rusia, representantes de Donetsk, de Lugansk, para lograr que se terminara el conflicto bélico y que, digamos, se estableciera una situación de paz. Sin embargo, como ya todos sabemos, el protocolo de Minsk, si se firmó, no se realmente llevó a cabo, porque de acuerdo con los datos, porque como todos sabemos, en el 2014, Putin, porque yo insisto que no es Rusia, no es el pueblo ruso el que desea agandallarse a otros pueblos, es un dirigente, un individuo que se llama Vladimir Putin. Y entonces era en el 2014, con el pretexto de que Crimea tiene una base de población en número mayor rusa, tanto de cultura como de lenguaje, dijo, pues de aquí debe ser, y se la anexa. De acuerdo con los datos del censo del 2014, aproximadamente el 60% de la población en Ucrania es de origen ruso. El 25% es de origen ucraniano y aproximadamente un 15% es de origen tártaro. Entonces, es lógico, si nos ponemos a pensar, Ucrania se independiza en 1991. De 1991 al 2014 son solo 23 años. De esto nadie habla, pero es lógico que muchos ucranianos en el 2014 habían nacido cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Es lógico que todos ellos hablaran ruso por la imposición de Stalin de que todos hablaran ruso. Y lamentablemente este fue el pretexto de Putin para invadir Crimea y quedársela como parte de la Federación Rusa. Siguiendo con este mismo pretexto, resulta que a finales del 2021, o tal vez un poco antes, tanto en la región de 4 provincias de Ucrania, que son Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, deseaban independizarse de Ucrania. Una cosa es que se quieran independizar de Ucrania, convertirse en estados libres e independientes, y otra es que desearan anexarse a Rusia. Putin interpretó desde su enferma y diabólicamente, pues que estas 4 provincias de ascendencia rusa, culturalmente hablando, lo que en el fondo querían no era independizarse, sino unirse a Rusia. Y es el pretexto que utiliza en un principio para invadir Ucrania el 24 de febrero del 2022. Putin, yo me imagino que estaba seguro que si acaso en 6 meses iba a lograr vencer a los ucranianos, porque cuando logró el triunfo en el 2014, Crimea solamente contaba, creo que aproximadamente con 5,000 soldados. No es lo mismo de Ucrania en el 2022. Y no es lo mismo tener a un dirigente X o Z que tener a un dirigente como Zelensky, que demostró lo que muy pocos han demostrado en la historia moderna de los estados. Y es, primero, su apego a su país, su compromiso con su país.
Esto lo que ha llevado es a que en vez de que Zelensky dijera, ay, qué yo mejor me voy, porque muchos países le ofrecieron que se fuera, él decidió quedarse en Ucrania. Y desde el 24 de febrero del 2022 hay una invasión, no hay una guerra, hay una invasión militar de Putin y su gente a Ucrania y su gente. El pretexto de Putin de que es porque querían independizarse y que luego se las quiso anexar, puede ser que se lo crean algunos. La realidad, como lo dije al principio, es que Ucrania es rica en tierras raras, en recursos energéticos. Además tiene una industria muy desarrollada, tanto de partes para armamentos como de índole nuclear. Y entonces, obviamente, me imagino que cualquier potencia que se siente eso, potencia, desea tener bajo su poder un país como Ucrania. Si no hubiera sido así, yo me pregunto, si ya logró que se independizaran esas 4 provincias, ¿por qué no se detuvo ahí Putin y siguió atacando Ucrania? ¿Por qué ha seguido atacando Ucrania al grado de que, según he entendido, según noticias que yo recibí, actualmente han perdido la vida más de 1.600.000 personas entre ucranianos y rusos? Y para Rusia ha sido tan difícil la situación, inclusive para Putin, que Putin actualmente ha tenido que llevarse batallones de países aliados como es Corea del Norte y, aunque usted no lo crea, personajes militares, batallones de Cuba. Porque, si no están enterados, yo les cuento que en América Latina, Rusia tiene como aliados muy cercanos, por un lado a Cuba y por otro lado a Venezuela, que Caracas es la sede tanto del poder ruso como del iraní, para de ahí extenderse hacia el resto de los países latinoamericanos. Entonces, lo que pasa ahora es lo que yo me pregunto, ¿hasta dónde la humanidad estamos en manos de los que detectan verdaderamente el poder? ¿Cómo es posible que no haya una fuerza internacional que decida unirse verdaderamente y detener a Putin? Porque aquí no es cuestión de si sí o no va a tener las tierras raras. Aquí es cuestión de que están perdiendo la vida niños, ancianos, mujeres, personas civiles que no tienen vela en el asunto. Sin embargo, ahora que Trump llegó a la presidencia y que se autonombró el líder de la paz y que va a terminar con todas las guerras, la triste realidad es que, por lo que se está viendo, Putin es el que está diciéndole a la humanidad cómo, cuándo, qué y por qué hacerlo. Porque él ya decidió ayer que hubo una reunión importantísima en donde Trump recibió en la Casa Blanca a Zelensky con 7 apoyos europeos, que fueron Ursula von der Leyen, que es de la Unión Europea, al secretario general de la OTAN, a Macron de Francia, a la primer ministra de Italia, al primer ministro de Gran Bretaña y al primer ministro de Finlandia, que acompañaron a Zelensky para tener una reunión con Trump para poner fin, no para un cese al fuego, sino para poner fin a la agresión rusa a Ucrania. Y la respuesta de Putin ha sido, bueno, vamos a terminar la guerra siempre y cuando, por un lado, las 4 provincias, más bien lo que es Donetsk y Lugansk, se queden con Rusia,
se queden en la Federación Rusa y por otro lado, Ucrania se comprometa a no pertenecer a la OTAN, porque ese es otro de los pretextos que ha utilizado Putin para justificar su ataque, que está actuando por la seguridad de la Federación Rusa para que no pueda ser atacada por la OTAN. La OTAN no ataca. La OTAN es un organismo cuyo objetivo es apoyar militarmente a cualquiera de sus miembros, que son los países europeos más Estados Unidos, cuando son atacados. Y precisamente, perdón, Ucrania intentó unirse a la OTAN en el 2008, lo cual no se llevó a cabo, pero el interés real de Ucrania ha sido integrarse a la Unión Europea, para lo cual ya hay firmado un acuerdo de libre comercio que sería como el primer paso para que la Unión Europea considere a Ucrania candidato a que formen parte de la Unión Europea. Y entonces, ¿dónde saca Putin de que peligra la existencia de Rusia porque la OTAN lo puede atacar? ¿De dónde? ¿Y por qué? Y entonces, lamentablemente, no hay manera de detener a Putin, no hay manera de detener a Trump, no hay manera de detener a ninguno de los grandes del famoso, de la cúpula del poder que yo llamo, para que dejen de seguir en esa enfermedad de acumular poder a costa de la vida de seres humanos, como todos nosotros que formamos la humanidad entera. Espero haber sido bastante explícita. Si tienen alguna duda o comentario, se los voy a agradecer. Y nuevamente les repito, que Dios los bendiga, que Dios nos dé la fuerza para dejar de ser nada más simples espectadores y podamos tomar el destino de nuestra vida en nuestras manos. Gracias.